Desde el 2014, el pueblo yazidí está viviendo uno de los genocidios más grandes de las últimas décadas, dejando a muchísimas personas muertas y erradicando una de las culturas y religiones más ancestrales del Medio Oriente. Es por eso que artistas como Hannah Rose Thomas o Amam Salim están creando proyectos para dar visibilidad a esta cultura. Pero, ¿quiénes son los yazidíes? ¿Y por qué esta minoría religiosa es perseguida? Si quieres saber más sobre este pueblo y esta etnia tan interesante, quédate a ver el vídeo. El pueblo yazidí se remonta al año 2000 a.C., situado a lo largo del Medio Oriente, pero concretamente se podría decir que se sitúan al norte de Irak y al sudeste de la actual Turquía. Pero también nos podemos encontrar en Armenia, Irán o todos los países de esta zona. Se trata de una comunidad relativamente pequeña si lo comparamos con otras etnias o otros grupos religiosos del Medio Oriente. La imagen general de que los yazidíes son de origen kurdo porque hablan kurmanji y además tienen su religión, que es el yazidismo, que es la religión oficial o originaria que tenían los kurdos antes de convertirse la mayoría de ellos al Islam. Los yazidíes no se consideran kurdos como tal, sino que dicen que son yazidíes como comunidad propia. Sus creencias se remontan a las más antiguas del Próximo Oriente, principalmente con influencias de la antigua Mesopotamia, siendo así una religión sincretista, es decir, que coge diferentes cosas de diferentes religiones y hace una propia. Así se basa en los principios del zoroastrismo, la primera religión monoteísta de la antigua Persia, mezclando también características del propio cristianismo e incluso del sufismo islámico, en el que te hablo en este vídeo de los derviches sufíes. En resumen, el pueblo yazidí se ha ido influenciando de distintos pensamientos que han habido alrededor suyo, creando su propia comunidad e identidad. Y es que la religión que profesan marca la distinción de lo que ellos creen que es ser yazidí. De hecho, la religión para ellos es tan importante que no te puedes convertir a otra religión y nadie puede convertirse al yazidismo. O naces yazidí o es imposible que tú formes parte de la comunidad. El yazidismo se basa en un ser supremo que se llama Yazda, que creó los 7 seres sagrados, entre los que destaca Melek Taus, el representante de Dios en la tierra, o lo que también podríamos interpretar nosotros como el profeta, y que en la imaginería yazidí se representa como un pavo real, o como ellos le llaman, el ángel pavo real. Una imagen que podemos ver en los templos sagrados de esta comunidad que se encuentra en Lalish y que puede recordarnos a la representación del profeta del zoroastrismo Ahura Mazda. La tradición cuenta que Yazda pidió a los 7 seres sagrados que le trajeran tierra para crear al primer hombre de este planeta, que sería Adán. De hecho, cogen la imagen de Adán del propio cristianismo. Y concretamente a Melek Taus le encomendó la responsabilidad de que protegiera al ser humano en la tierra. Melek Taus se negó ante esta orden y dijo a Yazda que por qué él tenía que cuidar al ser humano que había estado creado por arena cuando él mismo había estado creado por la iluminación propia del ser supremo Yazda. Por este motivo no estaba dispuesto a estar al servicio del ser humano. Por supuesto, esto enfureció muchísimo al dios Yazda, pero nos podemos preguntar, ¿y por qué es que los creyentes yazidíes veneran a Melek Taus? Pues lo hacen precisamente para que Yazda algún día sea capaz de perdonar a Melek Taus y que éste recuerde gracias a quién consiguió el perdón de Yazda, que fue gracias a la veneración que llevaron a cabo todos los seres humanos en su nombre. Y es por eso que los yazidíes rezan 5 veces al día a Melek Taus. La representación de Melek Taus o Taus Melek, que es como se pronuncia en kurdo, a través de la imagen del pavo real se debe a la veneración que tienen los yazidíes por este animal. De hecho, se equipara el número de plumas que tiene el pavo real con el número de días que tiene el año, es decir, 365 plumas que tiene el pavo real. De hecho, hay algunos estudios que también relacionan esta creencia y esta veneración por el pavo real con otras creencias o religiones, como puede ser el propio hinduismo, que tienen también al pavo real como uno de los animales más sagrados de su religión. E incluso en el cristianismo, en el que el pavo real también es adorado como símbolo de la inmortalidad, porque se cree que su carne no se pudre cuando éste se muere. Los simbolismos quizás sí que han influenciado bastante al pensamiento yazidí y ellos mismos han hecho su propia historia o su propia creencia a través de estas influencias que han venido del exterior. Los templos sagrados, que la mayoría se encuentran en el campo de Lalish, al norte de Irak, se ven relieves en las propias columnas, simbologías solares e incluso la representación del propio Melek Taus a partir de la representación del pavo real. Y también vemos mucha alusión a la imagen del sol, y es que el sol tiene una gran importancia en el yazidismo. Es por eso que muchos creen que los yazidíes veneran el fuego, porque todos sus rituales se hacen a través del fuego. Pero el fuego es simplemente una simbología del sol, y ellos equiparan el sol a la vida, y es por eso que lo veneran tanto y es tan importante para ellos.
Además, a lo largo de la historia, los yazidíes también han sido criticados por ser adoradores del diablo. Una interpretación lingüística que surgió cuando los musulmanes adaptaron esta palabra, que hace referencia a uno de los miles de nombres que adopta Melek Taus, con la palabra Shatian en árabe, que su traducción es Satanás. Sin embargo, el origen de esta palabra no está bien clara, pero se sabe que no viene del árabe y que no tiene nada que ver con Satán y que podría venir de un origen kurdo o incluso de un origen griego. Aunque la mayoría de las enseñanzas yazidíes son orales, existe un libro que es el libro de las revelaciones, que de hecho se escribió hace bastante poco para ser un libro sagrado. También es conocido por el nombre de El Kiteba Yelwa, que se escribió a principios del siglo XX. El hecho de que ellos no tengan un libro oficial sagrado que recoja la palabra de Dios es una de las excusas que han hecho que este pueblo sea perseguido, empezando por el propio Imperio Otomano. Pero no fue hasta el 2005 en que los yazidíes fueron reconocidos como comunidad propia y la constitución iraquí legalizó la práctica de su culto. Pero esta mejora se vio interrumpida con la entrada del Estado Islámico en Irak. En 2014, el Daesh, el grupo terrorista que quiere imponer un califato suní, cometió uno de los genocidios más grandes del Medio Oriente y sus víctimas fueron los yazidíes, matando a todo aquel yazidí que no quería convertirse al Islam. E incluso si se convertían, seguían siendo yazidíes de alguna forma y eran muy maltratados en la sociedad que el Daesh impuso en Irak y en otras zonas como en Siria. Parte de los que han sobrevivido han sido gracias a la ayuda que han tenido por parte de los peshmergas kurdos, que son los combatientes que luchaban contra el Estado Islámico procedentes del Kurdistán o de origen kurdo. Ellos protegieron muchos pueblos del norte de Irak, porque es donde se sitúa la zona del Kurdistán, y entre ellos se encontraban los pueblos yazidíes que estaban cercanos a Mosul. Algo que explica muy bien Nadia Murad en su libro Yo seré la última, que explica su vida como yazidí en un pueblo llamado Kocho y cómo en este mismo pueblo fue secuestrada por el Daesh y cómo la trataron. Os recomiendo muchísimo este libro si realmente queréis profundizar un poco más en la cultura yazidí y además saber toda la problemática que hay detrás a nivel político y a nivel social para esta comunidad. En la actualidad, tanto Nadia como otros yazidíes han podido huir de las manos del Daesh, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Hay muchas mujeres que son esclavizadas y son prostituidas en manos del Estado Islámico y muchos hombres que son obligados a cambiar de religión y a cambiar de forma de pensar y de ideología e incluso de integrarse en el Estado Islámico para luchar contra su propio pueblo. Y tanto Nadia como otras chicas que han escapado de esta situación están creando plataformas e incluso otros modos o medios artísticos para dar a conocer su cultura y también la situación que están viviendo este pueblo. Así dan visibilidad a su religión, a su arte, a su cultura, a sus tradiciones e intentan eliminar un poco la imagen negativa que se ha creado de su propia cultura y además también de dar más visibilidad al conflicto social que están viviendo. Ya sabéis, artistas viajeros, muchas veces hace falta investigar un poco más en profundidad para conocer unos pueblos que quizás viajando es un poco más difícil porque están situados en países pues, que es un poco más complicado viajar, aunque también os digo que actualmente se puede viajar perfectamente al Kurdistán, que está en el norte de Irak, porque es como un estado aparte y está totalmente protegido por los peshmergas que protegen todo el radio de lo que se supone que es el Kurdistán. Pero más allá, por desgracia, aún no podemos viajar a lo largo de Irak, que es un país bellísimo, con una cultura y una historia increíble y ancestral, que espero que en los próximos años su situación mejore y el turismo empiece a ir para que empiecen a recuperarse un poco más de la situación que están viviendo y que nosotros también podamos disfrutar de todos sus tesoros. Así que artistas viajeros, ya lo sabéis, no dejéis de viajar. Y no os olvidéis, ya sabéis, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle a like si os ha gustado el vídeo y dejarme algún comentario de vídeos que queráis ver en un futuro, si queréis que hable más de viajes, si queréis que hable más de este tipo de vídeos más culturales, donde os hablo pues de una cultura concreta o de una religión. Y ya sabéis, artistas viajeros, no dejéis de viajar. ¡Chao!